Sin embargo, se nos vende la idea de que renunciaron. Y hay gente que cuando escucha la palabra renunciaron, dice, oye, quién sabe qué está pasando en el gobierno del presidente Mulino, que la gente le está renunciando. Y allí el que queda mal es el gobierno. Y a los cuatro, por razones muy puntuales, en el caso del IDAN, la crisis que hay en materia de agua en todo el país, principalmente en Azuero, y que no se ha resuelto, y que ya salpica al presidente de la República, que les voy a hablar de eso ahorita. El caso del CENIAF, año y medio, va para 2 años el gobierno, y la crisis no se resuelve. Al contrario, se ha ido empeorando y trataron de resolver con un remedio que salió peor que la enfermedad y que resulta que el culpable es el pueblo de Chitré. También les voy a hablar de eso más adelante. Una directora de CENIAF que nunca dio la cara para hacerle frente a los serios cuestionamientos que había y que hay en esta institución. Nunca dio la cara y se fue por la puerta de atrás sin dar una sola explicación, y que esperemos que ahora las denuncias que hay en el Ministerio Público sigan su paso, su recorrido, su camino, y no sean archivadas. Ojalá se investigue y se determine si hay o no algún grado de responsabilidad en la administración de esta joven apellido Fábrega. El caso de la cadena de frío, el señor Ramos, yo sabía de esto desde hace más de semana y media, que ya lo habían renunciado. Ya lo habían renunciado. Voy a reservarme las razones por la cual lo renunciaron. Y el caso del viceministro de Desarrollo Agropecuario por serias diferencias con el actual ministro de la cartera. Serias diferencias. No había compatibilidad en el manejo de la institución. Así que aquí nadie renunció. 99% seguro de que los renunciaron, señoras y señores. Voy al tema de ayer del presidente José Raúl Mulino en dos aspectos relacionados con Chitré. El primero, lo único que no dijo fue mi nombre. Lo único que no hizo fue decir mi nombre, el presidente Mulino. Y yo lo voy a respetar, porque si hay algo que me enseñaron a mí de niño, fue a respetar. Y yo puedo tener diferencias de criterio con el presidente Mulino, pero lo respeto. Y él sabe perfectamente que le he escrito en 3 ocasiones. Y le he escrito en 3 ocasiones a su WhatsApp por problemas que no son mis problemas, no son míos. No es que necesito dinero, ni necesito un trabajo, ni nada. Le he escrito primero por la grave problemática de la basura en San Miguelito, y lo segundo, 2 veces por el grave problema del agua en Azuero. Preocupado por esta situación, porque yo me preocupo por mi región y por mi pueblo, a pesar de que yo tengo agua 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso tengo tanques de reserva acá en mi casa en Panamá. Pero vamos a escuchar lo que el presidente dijo en el video de 43 segundos, creo que tiene, refiriéndose a la protesta que hubo en Chitré el viernes de la semana pasada, que fue un ejemplo de protesta cívica y que parece que tampoco se puede protestar en este país. Vamos a escuchar al presidente Mulino. Aquellos que se paran con megáfono en mano a exigir el agua no tienen la más remota idea, o a lo mejor sí la tienen. Pero es agradable con un megáfono
hablar tonterías e incitar a una comunidad mínima a que protesten. Tienen todo el derecho a protestar. Pero yo creo que no se debe utilizar esto como incentivo para encender ánimos que ya de por sí y con justificada razón están encendidos. Pero que el protestar o cerrar una calle no va a producir la solución del problema. Y se los digo con toda honestidad, no la va a producir de hoy para mañana. Así que les pido esa comprensión, si puedo llamar a ella. Bien. Yo no sé si, miren, si el presidente escuchó lo que yo dije con el megáfono. Y lo primero que le voy a decir al señor presidente con respeto, porque yo creo que al presidente hay que decirle las cosas, porque quienes lo rodean lo envenenan, lo contaminan. Y si usted no escucha a otras personas, y si usted no analiza las cosas usted solo y se deja influenciar por personas que lo envenenan, repito, ese es el resultado. Usted habrá quedado pésimamente mal ante la población azuerense, yo no sé, ante muchos panameños. Miren lo que yo dije con el megáfono y para que usted sepa, señor presidente, yo no fui con ninguna intención de figurar. Y yo tuve una conversación con el diputado Manuel Cohen, que es testigo de lo que le voy a decir. Porque le conté que iba para la protesta. Porque tuve la oportunidad de hablar con el diputado Cohen, el diputado desde el 6-1, en varias ocasiones la semana pasada. Y le dije, no sé si me vayan a dar la oportunidad de hacer uso de la palabra. Porque voy a ser enfático en que no se trata de un movimiento ni político ni contra ningún gobierno. Se trata de un pueblo que quiere agua. Y de la propia boca del diputado Cohen me dijo algo así como, dudo que no te vayan a dar la oportunidad de hablar. Y él es testigo de lo que estoy diciendo. Yo llegué al parque con mi esposa a las 5:05 de la tarde, Parque Unión. Y fui uno más en la protesta. Me puse a filmar, hice un pase para la emisora. Cuando terminaron de hablar 5 o 6 personas, incluso el sacerdote Néstor Escobar, que estaba allí, los organizadores, entre los que no estaba yo, le dijeron a los policías que estaban en el lugar que por favor ellos querían caminar hacia el Parque La Bandera. Y la policía se comportó a la altura y puso un vehículo policial adelante para que caminara la gente que estaba en el Parque Unión hacia el Parque La Bandera. Estando en el Parque La Bandera, yo seguí ahí mirando y participando como cualquier ciudadano más. Y se me acercan unos de los organizadores y me dicen, señor Alvarado, usted puede venir a decir unas palabras. Yo, con mucho gusto, porque quisiera decir algunas cosas, pero si a mí no me invitan a hablar, yo no hablo. Yo no estoy levantando la mano para protagonismo, ni para hacer taquilla, ni para nada. Fui, agarré el megáfono, que no era mío, ahora me voy a comprar uno, mire. Me voy a comprar uno, para que me digan el periodista del megáfono, y para participar en todas las actividades que pueda, a nivel nacional. Y comencé a hablar, y esto fue lo que dije. Yo no sé si el audio se va a escuchar bien, pero escuchen bien mis planteamientos. Del corazón y del alma salieron el viernes de la semana pasada. Tengo tanto que decir porque lo que ustedes y nosotros, porque yo vengo con frecuencia aquí, porque aquí está mi mamá, nos toca vivir, pero más ustedes que viven el día a día. Yo tengo agua en mi casa en Panamá, pero sufro y me duele lo que ustedes están viviendo y lo que está viviendo mi madre. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Me oyen?
¿Me oyen? Ahora sí. En mayo murió mi padre de cáncer. Y yo estoy seguro que esos agroquímicos de los que estamos hablando son parte de la responsabilidad de que hoy mi papá, de 84 años, que estaba en perfecto estado, ya no esté con nosotros. Y yo estoy aquí también en homenaje y en representación de mi padre, a quien quise, quiero y seguiré queriendo toda mi vida. Y quién sabe cuántos chitreanos más, cuántos azuerenses más no seguirán muriendo de cáncer y no han muerto de cáncer. Me decía el doctor Pinto Llerena que es el único oncólogo que hay en Azuero, en el Anita Moreno, que hay que hacerle una estatua. Hay que hacerle un homenaje, que cada día es mayor el número de pacientes con cáncer y que muchas veces tiene que atender de 35 a 40 pacientes diarios. ¿Qué médico puede dar una buena atención, una atención de calidad, atendiendo 35 personas, 40 personas al día, pregunto yo? Calculen el tiempo que le puede dar. Increíble. En las citas, exactamente. El lunes arranca el año escolar. ¿Qué plan tiene el Ministerio de Educación para hacerle frente a este problema? Que ya no es un tema exclusivamente de agua contaminada, ya es que no hay agua en Chitré. Y hoy sale el director del IDAN, a quien responsabilizo, y que me da mucha pena, porque es de esta región, diciendo en la cuenta de Instagram del IDAN, certificando en la cuenta de Instagram del IDAN, junto a un grupo de chitreanos, que no son de otro planeta ni de otro país, chitreanos, diciendo que ya tenemos agua potable. Ustedes lo vieron. Agua potable, ustedes saben, eso es un delito. Estar diciendo que ya hay agua potable cuando no hay una certificación del Ministerio de Salud que le diga a este pueblo que ya el agua es potable, porque el agua potable debe ser apta para consumo humano, y yo no estoy seguro de que esa agua se pueda tomar, la poca que está saliendo en algunas comunidades y en horarios específicos, que la tome el director del IDAN. Pero no, él estaba con una botellita de agua en la conferencia de prensa. Yo quiero decirles a ustedes, y perdonen que me extienda, pero es que tengo mucho que decir. Este no es un movimiento político, este no es un movimiento en contra de un gobierno, este es un movimiento pidiendo, suplicando agua las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Eso es lo que estamos pidiendo. Aquí estamos pidiendo que el hogar María Auxiliadora nos los devuelvan para nuestras vidas. Aquí no estamos haciendo política a nadie. Aquí estamos pidiendo que los problemas del pueblo de Azuero sean atendidos con la misma prioridad con que se atienden en otros lugares del país. Eso es lo que estamos pidiendo, que se mire a Chitré, que se mire a Los Santos, que se mire a Herrera y Los Santos. Eso es lo que se está pidiendo en este momento, señoras y señores. Presidente, con todo respeto, tome este tema como suyo y venga a Chitré usted personalmente. Venga a ver lo que está pasando. Señores, nos están hablando de potabilizadoras. ¿Dónde? En el mismo lugar, en la misma toma de agua. Eso no funciona. Y esas potabilizadoras todavía ni siquiera la han licitado. Y desde el momento en que la liciten, ustedes esperarán las impugnaciones, los problemas. ¿Y cuándo van a comenzar? ¿Ya la licitaron? Todavía no han, todavía no han dado quién se la ganó, ni la orden de proceder. Y a partir del momento en que comience la construcción, si es que comienza,
tenemos que esperar 3 años. 3 años. Así de sencillo. O sea que se va este gobierno y no vamos a tener potabilizadora todavía. Así que, entonces, señores, yo creo, me duele, tengo un sabor agridulce en este momento. Dulce por el lado de que ya no somos 5 gatos. Pero agrio porque hay 60.000 habitantes en el distrito de Chitré. Imagínense, ¿cuántos en Los Santos? Pero yo voy a hablar por Chitré porque estamos en Chitré. 60.000 residentes según el censo del 2023. ¿Cuántos hay? ¿Qué porcentaje de chitreanos hay aquí? Yo quiero preguntar si hubiésemos hecho si hubiésemos puesto un carro cisterna ahí en el Parque Unión con una murga, ¿cómo estuviera en el parque? Y me duele decirlo, porque yo soy chitreano, pero es la verdad. Es la verdad. Bien, eso fue parte de lo que dije. Y yo quisiera saber, señor presidente, dónde incité al odio, a destruir, a hacer daño, a tumbar un gobierno. ¿Dónde? ¿En qué parte? Incluso, con respeto, le pedí, tanto públicamente con el megáfono, que también usted utilizó cuando usted era miembro de la Cruzada Civilista Nacional, señor presidente. Porque usted fue a las calles. Usted estuvo protestando y manifestándose, yo recuerdo perfectamente, con pañuelos blancos, megáfono en mano, aunque quizás ustedes tenían más recursos en aquella época para poner grandes bocinas, pero ahora a usted le irrita la protesta, la buena y la mala, le irrita. Y yo le voy a decir a alguien aquí que dice que, ¿viste lo que te pasó? La vez pasada me trataste de ignorante porque dije que la ley que castiga la protesta con capucha lo que busca es callar e intimidar. Yo no necesito capucha para protestar, ni para hablar, ni voy a necesitar capucha para decir lo que pienso y lo que siento. Yo no necesito taparme el rostro para expresar mi forma de pensar. Asumo las consecuencias. Y si me quieren meter preso por haber estado el viernes pasado en esa protesta, aquí estoy, hasta las 9 de la mañana hoy. Pueden venir a buscarme y acusarme de lo que quieran, pero no cometí ningún delito, señor presidente, ni ninguno de los que estaban allí cometieron un delito. Al contrario, expresaron lo que sienten y lo que piensan después de 10 meses. Y yo quiero contestarle, señor presidente, porque escuché con atención sus declaraciones de ayer sobre la protesta realizada el pasado viernes 27 de febrero en el Parque Unión de Chitré. Y los que están monitoreando en la presidencia, tomen nota. Y si quieres les mando el video. En esta actividad, varios chitreanos y santeños nos reunimos simplemente para expresar nuestro agotamiento, nuestro cansancio. Ya son más de 10 meses de crisis por agua contaminada, señor presidente. 10 meses durante los cuales miles de habitantes de la región de Azuero no han podido abrir el grifo de sus casas con la tranquilidad, la confianza de poder tomar agua potable. Nos sorprendió escucharle cuestionar esa manifestación y descalificar a quienes utilizaban un megáfono para expresar su preocupación, señalando que no tienen idea del tema del agua y que dicen tonterías. O sea, nos llamó tontos e ignorantes. Permítame aclararle, señor presidente, en esa protesta, para que usted sepa, yo no sé si el gobernador de la provincia de Herrera le dijo lo que había pasado allí, aunque él no estuvo por allí, no se presentó por allí, ni por una esquina se le vio. No sé si él le informó mal. En esa protesta no se cerró ninguna calle. Nadie promovió el desorden.
en mi caso incluso, dejé claro que no era una actividad contra el gobierno ni una acción política. Lo que se pidió fue algo tan básico, señor presidente, como elemental. Agua potable. Y usted lo escuchó. Los 7 días a la semana, las 24 horas del día. Usted insistió en que se trata de un problema heredado, señor presidente. Ahí lo dijo ayer. Y si eso es así, entonces yo tengo una pregunta. ¿Significa esto que desde que su gobierno inició funciones el 1 de julio del 2024 hasta mayo del 2025, los azuerenses estuvimos tomando agua contaminada sin que nadie lo detectara? Porque si el problema es heredado, significa que el río venía contaminado y que en mayo del año pasado, 2025, fue que ustedes se dieron cuenta. La otra posibilidad es que la contaminación se haya producido durante su administración y que se haya descubierto con las pruebas de agua que, según se nos ha dicho, se estaban realizando. Quiere decir que tampoco hicieron las supervisiones del caso en las porquerizas, en los vertederos, en las barriadas, en los ríos, en los siembros, en fin. Sea cual sea el escenario, cuestionar o censurar una protesta legítima, derecho consagrado en la Constitución de la República de Panamá, no resuelve el problema. Usted no resolvió el problema ayer, regañándonos, no, llamándonos tontos e ignorantes a los ciudadanos que llevamos casi un año viviendo esta crisis. Y digo llevamos porque yo voy con frecuencia a Chitré. Y a veces se me olvida y me cepillo los dientes con el agua de la pluma. O sea que yo puedo estar en este momento a expensas de una enfermedad irreversible, producto de esa agua. Porque se olvida, a veces uno se olvida, en automático. Yo no tengo ese problema acá en la capital. Creo yo que el agua que tomamos acá en la capital es apta para consumo humano. Creo yo. Señor presidente, el viernes a las 7 de la noche me remito a las pruebas, porque lo tengo allí. Le envié un mensaje a su WhatsApp con una sugerencia respetuosa de chitreano, respetuoso. Me tomé el atrevimiento de escribirle. Y permítame decirle que hoy me arrepiento de haberlo hecho. Invitándolo a que visitara Herrera y Los Santos, que sacara un día en su apretada agenda para que recorriera la región, las potabilizadoras, para que conversara con la gente, para que enviara un mensaje claro sobre los planes concretos de gobierno para enfrentar esta situación. Ese gesto habría sido importante, sobre todo hasta el miércoles, fecha en que el director del IDAN había perdido gran parte de su credibilidad ante la población debido a las distintas versiones que ofrecía sobre el problema y sobre la posible fecha de solución. Y digo hasta el miércoles fue porque fue el día que lo renunciaron. Presidente, permítame preguntarle algo con franqueza y sin regaños, sin odios, porque no entiendo cuál es el odio que usted tiene hacia Chitré. ¿Por qué esa actitud hacia nosotros? ¿Qué le hemos hecho los chitreanos a usted, señor presidente? Creo sinceramente que hemos sido excesivamente pacientes, después de 10 meses de espera. Esa fue apenas la primera protesta que reunió a una cantidad significativa de personas. Y ni siquiera fue la gran manifestación. Ni siquiera. Ahí lo dije yo. Un distrito que tiene más de 60.000, aproximadamente 60.000 residentes, incluyendo adultos, jóvenes y niños. Y que 300 personas, más o menos, fueron a esa manifestación.
Y eso a usted lo sacó de sus cabales. Lo significativo no fue la cantidad de gente. Lo importante es que allí había gente agotada, cansada de estar viviendo este viacrucis todos los días. Personas de escasos recursos que luchan cada día para poner comida en la mesa y que ahora tienen un gasto adicional porque deben comprar agua para tomar o caminar kilómetros, distancias largas con envases. Yo vi señores adultos con carretillas de construcción, cansados, llevando agua para su casa, desde parques. Tenían que hacer un alto, coger aire y avanzar. Haití, después del terremoto, era la imagen que me venía a mí a la mente. Caminar con envases para buscar agua, para tomar, para cocinar o para cepillarse los dientes. Un agua que yo decía en ese pronunciamiento mío, yo no sé si esa agua está en buenas condiciones, porque cualquiera por maldad puede hacer un daño. Cualquiera, porque son tanques que están abiertos, le ponen una tapa, pero cualquiera puede hacer un daño. Presidente, utilizando una palabra que usted mismo usó ayer, eso sí es inhumano. Tratar a un pueblo y mantener a un pueblo por 10 meses así, eso sí es inhumano, señor presidente. No sé cuántos panameños en otras regiones del país soportarían 10 meses viviendo en estas condiciones y levantar una pancarta. Y no es lo primero. El agua, porque para mí es vital y es más importante. Pero el estadio, ¿cuántos años? ¿10? ¿12? Y allí la gente callada. El intercambiador, 15 años y nada. Quebraron negocios y el pueblo callado. Ahí está el gimnasio del padre, que en paz descanse, Segundo Cano, convertido en nada. Y el pueblo calladito. O sea, ese es un pueblo noble. Y usted ayer sale, en vez de salir a felicitarlo, sale a regañarlo. Presidente, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el pecado en reunirse en un parque para exigir un servicio básico como el agua potable? Ahora también está prohibido quejarse, manifestarse y hablar. Porque si el problema estuviera resuelto, esa protesta jamás se hubiese realizado. Lo que también sorprendió fue que no escuchamos ese mismo tono de regaño dirigido a los responsables de la contaminación del río La Villa y el Estibaná. No. Ni una sola palabra. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas que contaminaron el río? Para ellos ni un solo regaño. Cero. Al final, después de escucharlo, pareciera que el culpable de la situación es el pueblo chitreano, que tendrá que seguir esperando 3 años más, cuando en realidad nosotros somos las víctimas de todo esto, señor presidente. Usted nos trata de ignorantes, que no sabemos ni lo que estamos hablando, no sabemos de nada de agua. Presidente, usted es chiricano. Yo le pregunto a usted cuántas veces en su edad, o a su edad, que no sé, son 60 y pico de años, ha estado usted en Chitré, recorriendo las calles de Chitré, conversando con los chitreanos, ayudando a resolver los problemas de Chitré, no ahora como presidente quizá 3 veces o 2 veces, antes. Bueno, los chitreanos sabemos y hemos vivido el Mosto, la Atracina,
los vertederos de los desechos, los vertederos, perdón, los desechos de las barriadas que van al río, los agroquímicos, las porquerizas, también una planta potabilizadora obsoleta, porque cada lunes y cada martes nos hemos quedado sin agua durante años en Chitré. Una planta potabilizadora que desde hace tiempo no produce la suficiente cantidad de agua ni de calidad de agua para la población que hoy tiene el distrito de Chitré. Ahora se habla de construir una nueva potabilizadora. ¿Pero dónde? En la misma toma de agua, en el mismo lugar donde está la actual. Y ya muchos especialistas consideran que debería evaluarse un nuevo punto río arriba, donde el agua no llegue con el mismo nivel de contaminación. Pero habría que gastar unos centavos más. Presidente, Álvaro Alvarado, y se lo he demostrado, no es su enemigo. El pueblo de Chitré no es su enemigo, señor presidente. Lo que queremos es encontrar soluciones. Si usted ayer hubiese salido a felicitar la protesta pacífica, diciéndole al país, estas son las protestas que le hacen bien al país y voy a apoyar y voy a meterme de lleno para resolver este problema, y a mi regreso de Estados Unidos voy para Chitré y para Los Santos, porque esto tenemos que resolverlo. Y yo, al igual que ustedes, estoy preocupado. ¡Wow! Usted se echa al bolsillo al pueblo chitreano. Pero lo que hizo fue regañar al pueblo chitreano y tratarlo de tontos y de ignorantes. Presidente, los chitreanos queremos soluciones. El general Torrijos hablaba de trabajar de la Junta, pueblo, gobierno. Y eso queremos los chitreanos. Enfrentados, no se resuelve esta crisis. Por eso necesitamos ver en usted un aliado que acompañe al pueblo de Azuero en la solución de este problema. Porque el reclamo es simple, legítimo y humano. Agua potable para vivir, señor presidente. Y lo dejo de ese tamaño. Lo dejo de ese tamaño y espero que usted recapacite, porque el pueblo chitreano, ni mi persona, nos merecemos lo que usted hizo ayer en esa conferencia de prensa. Porque yo confié en su palabra de que usted iba a ir a Chitré y iba a hablar con la gente. Y lo que hizo en el primer tema que tocó fue eso que hizo. Yo más tarde estaré hablando del caso del padre José Héctor González. Y también quiero hacer un llamado. Ayer leí en una cuenta, en una página, el IDAN dice, señores, dice acá, el IDAN, a ver, reporta condición estable del servicio de agua potable en el distrito de Chitré. Noticia de Panorama Económico, fechada 5 de marzo del 2026. Y yo le voy a decir al IDAN, si ustedes dijeron eso, que reporta este medio, que no tengo por qué dudarlo, porque es la segunda vez que lo oigo, por favor, aprendan lo que es agua potable. El agua potable es aquella que puede consumirse de forma segura por las personas sin causar enfermedades. Y para que el agua sea considerada potable debe cumplir con ciertas características físicas. Incolora, no debe tener color. Inodora, no debe tener olor. Insípida, no debe tener sabor extraño. Baja turbidez, debe ser clara sin partículas visibles o sedimentos. Y una serie de requisitos más que el agua de Chitré hoy todavía no cumple. Así que no sigan hablando de agua potable, digan agua contaminada. No hablen de agua potable, porque eso confunde a la población. Confunde a la población y el IDAN es irresponsable si está hablando de agua potable. Bien, tengo entrevista